Descubre junto a Fernanda Varela cómo se está transformando el panorama energético y tecnológico bajo la dirección y liderazgo de Mujeres Power. Prepárate para sumergirte en historias inspiradoras y descubrir cómo estas mujeres están definiendo el futuro de la industria. Girl Power comienza ahora. Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidas a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio semanal donde conocemos y conversamos con las mujeres que están marcando la pauta activamente el proceso de transición energética y la acción climática en América Latina. Este capítulo vamos a conocer sobre una iniciativa que me pareció además tremendamente interesante para poder identificar la visión de la ciudadanía sobre la transición energética de la región a través de cabildos abiertos sobre transición energética justa en voz de la directora ejecutiva de la organización que llevó adelante este proceso, que es la ONG Zeus Chile. Pero como siempre, antes de presentarla, tengo que saludar a nuestros queridos patrocinadores, al Ministerio de Energía de Chile, que nos acompaña desde el día 1, y a la iniciativa internacional Women Energize Women. También, por supuesto, a nuestro auspiciador Colbún, Transforma, Impulsa, Sueña. También les invitamos a que nos sigan a nosotros, a Pollux y a Girl Power, para poder seguir creciendo esta comunidad y que nos puedan ir siguiendo, que vayan viendo qué capítulos vienen, puedan repetirse los anteriores. Nos encuentran entonces en LinkedIn como Agencia Pollux y en Instagram, como también en YouTube, estamos como Agencia_Pollux. Estamos también en Spotify, vamos subiendo los capítulos de a poquito, pero estamos ahí como Girl Power, Mujeres de la Transición Energética y la Acción Climática. Y ahora sí, tras los saludos, la presento a ella, Mariana Cruz, quien cuenta con una amplia experiencia en temas ambientales y climáticos, así como en organizaciones de la sociedad civil, gobierno local y también en el Congreso. Y como ya les decía, lidera en la actualidad la dirección ejecutiva de la ONG Zeus Chile, organización de la que conoceremos sin duda más en esta conversación. Ella es abogada de la Universidad de Chile, diplomada en Defensa Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá y en Políticas Públicas, Género y Etnicidad, ahí sí, de la Universidad de Chile. Es también investigadora asociada del Centro de Estudios en Derecho y Cambio Climático de la Universidad de Valparaíso. Mariana, se me trabó la lengua con ese nombre y esa especialidad. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros esta jornada de Girl Power. Muchas gracias, Fernanda, gracias por la presentación, no hay problema. Es una palabra difícil, etnicidad, porque uno no la suele ocupar, así que es muy difícil, específico. Bueno, gracias por la invitación, gracias por el espacio, por podernos permitir contar un poco el trabajo que realizamos y también la perspectiva que nosotros como Zeus hemos ido impulsando, lo cual ha sido liderado por mujeres en su mayoría. Así que en su historia, de hecho, hemos sido todas directoras y presidentas de la organización. Así que nada, feliz de estar acá compartiendo este espacio. Oye, Mariana, antes de entrar, solo porque me entró el bicho de la copucha, pero antes de entrar directo a lo que es Zeus Chile y conocer un poquito más y de estos cabildos, cuando hablamos de este diploma que tienes de la etnicidad y género, sí, apunta un poquito a la diversidad que tenemos en términos de género, ¿no? Cuando hablamos de... ¡Ay, se me fue justo la palabra! Cuando somos mujeres con hijos, mujeres... La interseccionalidad. Gracias. Hoy el día ha sí. sido un día muy movido, amigas y amigas, para Mariana y para mí. Así que si se me traba la lengua más de lo común, es por la jornada corriendo que hemos tenido. Pero ¿trata de eso? ¿Apunta a eso? Sí, el diplomado de género y etnicidad, en verdad me gusta decirle a mí, de la Universidad de Chile, es un programa que nace a partir de la necesidad de formar lideresas en temas indígenas. O sea, selecciona lideresas en temas indígenas que además tengan estudios de base para hacer el diplomado y poder hablar hacer, claro, este ejercicio de interseccionalidad que tiene el feminismo, que también tiene el género en general. Fue una súper bonita instancia. Yo conocí mujeres y lideresas de todo Chile. Obviamente fue por Zoom, porque en esa época había también más restricciones cuando yo lo hice. Era como pandemia. Post-pandemia, claro. En ese periodo, entonces fue, y además por temas de recursos, o sea, habían mujeres de
Arica, para el que no conoce, Chile es Arica, Punta Arenas, es una diversidad y las distancias son difíciles, así que Exacto. pero fue muy bueno. Y claro, y apunta a eso, apunta como la construcción de la política pública no está solamente dada por la visión occidental, como blanca, como muy guiada como europea, sino que también hay una forma de construir política pública que nace también de la epistemología y del conocimiento de los pueblos indígenas, especialmente las mujeres que rescatan este conocimiento también. Y el cuidado fundamental, en mi caso, el cuidado de la naturaleza y la perspectiva también frente a la crisis climática. Ay, qué interesante. Tomo nota y me voy a aprender la palabra para decirla bien la próxima vez, Mariana. No hay problema. Oye, comencemos entonces conociendo sobre la ONG Zeus Chile, que según vi ahí apoya voces populares para una transición energética justa. ¿Por qué no nos cuentas más cuál es su misión o su propósito y cómo finalmente este propósito se implementa en América Latina? Bueno, para hacer un poco el disclaimer de Zeus, bueno, Zeus nace, de hecho, específicamente Zeus significa Congreso Estudiantil Universitario por la Sustentabilidad. Exacto. Y nace hace ya aproximadamente 9 años en Bochef, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. La organización nace como un congreso estudiantil para hablar de sostenibilidad, para hablar de cambio climático y llevarlo un poco, a aterrizarlo un poco a las ciencias de la ingeniería. Ese era como su principal Nace foco. como de estudiantes de la sociedad civil en la práctica. Exacto, claro. Y estudiantes que ahora son profesionales y que trabajan en distintas áreas y que ya no están en este ámbito de la sociedad civil, pero dejaron este legado que hemos ido recogiendo con los años. Y obviamente siempre el objetivo, cuando ya se crea como organización de la sociedad civil formalizada en lo jurídico, empoderar y generar capacidades en la sociedad civil. Primero parte como jóvenes y mujeres y niñas, adolescentes, y luego ya escaló ahora a la sociedad civil completa. Llevamos un trabajo en la sociedad civil sin target tan acotado desde ya hace 4 o 5 años más o menos. Y claro, como para contar un poco, uno de los focos siempre fue educación socioambiental, siempre fue como formar, pero a la vez la organización quiso empezar a incidir en temas climáticos, Perfecto. en temas de crisis climática. Empezó a crecer el bichito. Ya no solo formemos, capacitemos, no conozcamos el tema, sino que acá hay que hacer cambios y los quiero hacer yo. Exacto, como hay un punto de inflexión de la organización que es yo llego a Zeus como voluntaria el año 2021. La organización ya tenía su recorrido, entonces ya tenía su bagaje ya. Y llegó el 2021 en este boom que es en Chile, o sea, no es un boom, pero en Chile como hubo la COP, supuestamente iba a ser la COP25 el 2019, que al final fue en España, la ONG estaba en su peak con el trabajo de jóvenes. Muchas organizaciones de jóvenes se formaron en esta época, como... Creo que 1.5 también nace como en ese contexto. Sí, nació como en un contexto parecido, pero el trabajo de Zeus ya venía de antes y como que, claro, como se que consolida. Justo hay un boom como de empezar a articularse con la sociedad civil. Nacen otros actores, entonces uno se articula. Y ahí nace este proceso de incidir y empezó a ser mucho más fuerte. Nace como este bichito que dices tú. Y ya primero fue el cambio climático, el marco cambio climático, y también fue educación, como decíamos, socioambiental, pero también transición justa. Ahí empieza... Qué importante ese apellido. La transición energética. Sí, transición justa, sí. Nosotros le decimos transición justa, transición energética justa, porque igual dependemos de la perspectiva de nuestros partners, nos quedan dar. Nuestros partners me refiero a la gente que apoya nuestros proyectos también. La sociedad civil no trabaja sola, necesita partners de financiamiento, de apoyo, de generación de capacidades. Y la transición justa. Y nace este año 2021 en esta alianza que crea ONG Zeus, FIMA, ONG Ceres y CASA, que se llama Transición Justa Latinoamericana, TJLA. Y en esta alianza la organización empieza a trabajar en estos temas ya así, en mayor profundidad. Y sale de cómo Chile. llegamos hasta Se amplía. 2025. Sí, se amplía. Y empieza a hablar de Latinoamérica, no solamente Chile, sino que Latinoamérica. Oye, ¿cómo se implementa? Que queda el segundo puntito. En la práctica son proyectos, son talleres, y de ahí entramos también a los cabildos que mencionábamos al inicio, pero un poquito en términos generales. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el engranaje que ustedes desarrollan en torno a la ONG? Tenemos
claro, estas dos líneas en torno una es la investigación, la revisión y la ciencia. Son las dos líneas. Partimos siempre con una base investigativa, una base de recursos, con un fondo, tratando de tener el mayor background técnico y académico posible respecto a lo que podemos llegar a plantear, y luego se hace un trabajo de ciencia. Son como las dos líneas. Entonces, claro, tenemos un espacio donde nos dedicamos a estudiar, a leer, a formar también como nuestro propio criterio y investigación, y ahí está el trabajo que después nace en esta incidencia, que es policy briefs, webinars, talleres, los cabildos. Y bueno, parte de los cabildos tienen esa naturaleza muy particular, que es que nos entregan la información, o sea, son parte de nuestros procesos de investigación, pero a la vez también son una forma de incidencia, como tienen este doble como claro, porque ustedes absorben información valiosa, pero aprovechan también de compartir quizás insumos o información un poco más técnica que no tienen por qué manejar la ciudadanía, las comunidades, los territorios. Y se crea red también, que es algo súper importante. Súper. O sea, este cambio es desde la red. Oye, entiendo que el objetivo central de justamente de estos cabildos apuntaba a poder apoyar esta actualización de las NDC, ¿no? Que tienen que hacer los países en el marco de la COP de 15, el Acuerdo de París. Y ahí cuando estaba viendo la pauta para conversar contigo, quería aprovechar el espacio para que, por supuesto, hablemos de cómo apuntaron un poco ese acercamiento con las NDC, pero quizás hay gente que nos está escuchando hoy que no tiene idea qué es una NDC. ¿Crees que podría estar hablando todo? No, mentira. No, pero tenemos poquito tiempo, pero un poco qué implica, qué significa NDC y por qué hay que actualizarse cada 5 años, creo que se actualiza, ¿no? Sí, cada 5. ¿Y le toca ahora? Sí, toca ahora. No, sí, es una broma. Lo que pasa es que esa es mi especialidad. Mi especialidad es el Derecho Internacional y ambiental también. En eso me formé también. O sea, deberíamos hacer un capítulo de NDC. Oh, no. De hecho, del Acuerdo de París y el contexto internacional. Sería, pero súper. Ambición atópico. En materia energética, anotado. Bueno, conversemos pre-COP30. Sí. O post. Sí, también puede ser. El tema es que la NDC son las contribuciones nacionales determinadas, por sus siglas en inglés, que son el Acuerdo de París. Es un momento clave en la línea del desarrollo del cambio de la diplomacia climática o del derecho internacional climático o de los compromisos internacionales también, como quieran llamarle, porque establece obligatoriedad de los países. O sea, establece la NDC como la forma de decir: tú te comprometes en mitigación y en adaptación a los siguientes términos, y estos términos van a ir siendo evaluados continuamente con informes que obviamente hace la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, y tú me reportas. O sea, ahí en las NDC no solamente se establecen políticas, sino que a partir del Acuerdo de París la idea es tener medios de verificación, los MRV como medición, verificación como en inglés, por así decirlo. Y las NDC son los compromisos que los países suscriben bajo el Acuerdo de París para mostrar qué tanto es su ambición en materia climática. Sí, tendríamos que definir en corto. Está perfecto, me parece. Y eso se actualiza cada 5 años. Chile es parte, por supuesto, de ese acuerdo también. Y claro, lo que yo recuerdo también cuando he estudiado estos temas, que quizás es interesante ahí, no sé si tú tienes otro punto de vista, pero si bien es vinculante, no busca como castigarte, sino como motivarte también a poder cumplir esos compromisos. Eso es un poco el espíritu también de las NDC. Exacto. Y del Acuerdo de París, sí. ¿No? Sí. Nosotros, bueno, el término de abogados es que es la soft law, como la ley suave, que establece marcos y formas de actuar, pero no te castiga, o sea, no hay una sanción asociada. Sanción. Exacto. Pero es la forma en cómo en general los países se comportan en estos temas, y hasta, bueno, de eso también dado por un capítulo aparte, pero hasta hace más o menos 10 años, la forma en cómo había funcionado la Convención Marco daba pie a eso, como el Acuerdo de París es un hito, pero porque se podía llegar a eso. O sea, había la posibilidad de que los países se comprometieran en este compromiso, y eso también le daba un marco como internacional, como, mira, Chile es un país muy serio en sus compromisos, este país no tanto, este sí, etcétera. Entonces, es que son sanciones reputacionales. Si bien hay castigos, no hay sanciones así legales, son sanciones y castigos reputacionales. Y ahí yo creo que vamos bien.
Hemos Sí, ido totalmente, ¿no? cumpliendo. Chile tiene una muy buena reputación en materia de negociación internacional, muy buena. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un trabajo muy bueno y de hecho para ser un país tan chico, que contamina tan poco y emite tan poco, tiene, no sé si un peso, pero como una impronta de país que sabe negociar, que se siente, que puede hablar con todas las partes, de aquí y por allá. Sí, tiene una buena reputación. Yo tengo una impresión muy personal de eso, hay que puede estar súper fuera de la ciencia y súper fuera de la regulación y todo lo oficial, pero yo creo que somos un país tan vulnerable en términos de terremotos, maremotos, incendios, como que vivimos esa vulnerabilidad diario, que pensar que somos además doblemente vulnerables con la crisis climática y el calentamiento global y los efectos que pueden impactarnos, que el país dice, oye, acá esto va a seguir creciendo, tenemos que poner los pantalones con mayor urgencia. Sí. Y claro, sí. Tiene Más como resiliente. Sí, tiene su bien incorporado como en lo diplomático me refiero yo, como como el out, ¿cachai? Como el tema de decir como sí, nosotros somos vulnerables, tenemos 7 de 9 criterios, Chile necesita resiliencia, etcétera. Ahora ya, lo política pública es otro tema, es otra cosa, pero el tema de como la diplomacia y este trabajo internacional sí, es muy bueno y ha dado sus frutos también, como en sí no, pero ha dado sus frutos como en general. Sí, hay avances. Oye, quiero volver a los cabildos para que no se nos vaya la idea, porque me interesa que se conozca de esta experiencia. Sí. ¿Cómo los realizaron? ¿Cuántos hicieron? ¿Fueron virtuales? ¿Fueron presenciales? Y también, ¿qué es lo más importante quizás que rescatan en términos de insumo, de feedback que hayan tenido en este vínculo, que además es también un espacio como de construcción, ¿no? Sí. Mira, ¿por qué nacen los cabildos? Como para que quede como los cabildos nacen porque hablábamos de la NDC, de la necesidad de ambición, y el problema es que, claro, los países tienen que renovar sus compromisos, pero muchos países no incorporan los conceptos de transición justa o transición energética, etcétera, en su CNDC de forma más explícita. O lo hacen de forma como implícita, pero hay que hacerle como Recordemos que la última actualización fue hace 5 años, entonces en 5 años, en la forma en cómo está esto, es un montón de tiempo. Y bueno, los cabildos nacen por eso y nacen también de la necesidad de poder recoger no solamente ideas, no solamente problemáticas, sino que también en una metodología que es muy buena y muy bonita que generó ONG Chile a partir de los cabildos autoconvocados a proceso constituyente que dan pie al proyecto Voces Juveniles. De hecho, por eso el proyecto se llama Voces Latinoamericanas con una transición energética justa. Perfecto. Mantiene la línea del trabajo que incorpora etapas dentro del cabildo, que también habla no solamente habla también del sentir, de qué piensas, qué propones y qué te preocupa, como también desde la perspectiva de persona, como de persona, no solamente en su rol, no sé, dirigente o su rol territorial, sino claro, que también más emocional, más personal. Al final todos traemos una carga positiva o negativa de nuestras experiencias de vida y somos personas. Sí. Entonces hablar solo de tu rol dirigente sin tener tu emocionalidad ahí. Sí. O un número, muchísimo. Por ejemplo, un dato. No eres solo un dato, no eres solamente el porcentaje de pobreza energética de un territorio en la Amazonía. Eres también una persona que ha vivido su experiencia y de repente pasa que estos espacios a la gente le gustaría tener mucho más espacio para hablar. Es sorprendente cómo las personas necesitamos en esta época espacios para hablar. Los espacios de participación no solamente son espacios para llegar a un acuerdo absoluto, también son espacios para escuchar, para hablar y escucharse. Y creo que los cabildos tienen esa naturaleza y dan ese espacio. Y eso es como lo más bonito que tiene, más allá de todo lo metodológico y el resultado final, por así decirlo. Y más allá no te voy a pedir números ni porcentajes, pero hubo una participación activa de distintos países de América Latina. ¿Hubo un interés en participar de forma cruzada? Sí, tuvimos 2 cabildos. Uno en un cabildo sudamericano, por así decirlo, como sudamericano, como Cono Sur. Países Cono Sur. Y tuvimos uno de Mesoamérica y el Caribe, que fue, porque al final íbamos a hacer 3, pero por un tema de convocatoria tuvimos que reducir a solamente 2.
Y ahí tuvimos también que darnos cuenta de que hay Latinoamérica es pero tiene obviamente, igual que Chile, unas realidades muy opuestas. Sí. No podemos hablar lo mismo del cono sur que lo que pasa en el Caribe. Nada. Nada. Entonces, primera lección, check, como esto no se puede hacer así. Así no hay absoluto. patrones. No hay patrones para, aunque seamos una región. No, para nada. Y lo otro, nos dimos cuenta de nosotros en Chile tenemos una capacidad de conexión a internet, posibilidad de conectarse a Zoom, bien ventajosa como en general. Y nosotros no pudimos hacer los cabildos de forma presencial porque no hay presupuesto para hacer eso, pero tratamos de hacerlo lo más como abierto y democrático posible, y lo más accesible, pero es impresionante como obviamente en otros lugares no hay accesibilidad para tener una conexión permanente. O sea, y claramente nos da lata, por así decirlo, decir como, puta, qué rabia no tener como los recursos para poder hacer un cabildo en una parte, en otro, y haber hecho como una cuestión mucho más fuerte. Pero sí. lo que tuvimos fue una muy buena convocatoria. Bueno, siempre las mujeres llevamos la batuta en estos temas. La participación de mayoría de las personas fue un rango entre como los 25 y 35 años. Jóvenes. Jóvenes, sí, y la mayoría mujeres. Más de un 57% aproximadamente de mujeres. Siempre las mujeres estamos ahí en temas ambientales. Nosotros nos hemos dado cuenta ahí en temas de ese tipo de cosas, como los tópicos, por así decirlo. Y también tuvimos participación de pueblos indígenas, de distintas partes también, afroindígenas, también personas afrodescendientes. Hay gente que, por ejemplo, nosotros no obligamos a contestar como con todos los datos, porque siento que hay personas que además, eso también pasa, que nosotros vivimos en Sudamérica en este momento un momento muy delicado respecto a los que son defensores ambientales, o defensoras y defensores. Entonces, también hay un resguardo de la identidad súper importante. Mucha gente que ni siquiera quiere decirte dónde está su ubicación o qué comunidad pertenece, que se ponen en riesgo. Sí, eso es súper importante. O la cámara, prende la cámara. No los obligamos, no porque estén durmiendo ni nada, sino que porque probablemente se sienten en riesgo. Es fuerte. Porque sí, es un espacio de confianza donde la gente se abre igual, que es lo que yo te decía. Entonces, a veces cuentan conflictos, cuentan cosas que les pasan. No, y hay países que de verdad los mandan a matar. Hace poquito mataron a un activista ambiental en México, no sé si creo que 6 meses atrás es mucho. A eso me refiero. Sí. A eso me refiero. De hecho, no creo que tiene que ver también con que si antes uno lograba mayor convocatoria en este tipo de cosas a nivel como de Zoom, de redes, el diagnóstico es, la sociedad civil está pasando por un momento muy delicado en su organización, muy delicado en su convocatoria. Estamos bajo en la capacidad de convocar en cosas que no signifiquen algo de vuelta, como un retorno, como un curso te va excelente. Nosotros paralelo a eso estamos haciendo un curso de ecología política y el curso le va espectacular, 300 personas conectadas por Zoom los lunes. Chile, Perú, Bolivia. Pero si tú haces un evento, algo donde la gente tenga que participar y no sea un curso o algo en que tenga que invertir su tiempo, es más difícil. Claro, trata impuestos como aprender, pero quizás menos dispuesto a poder exponer qué es lo que piensa. Exacto, hablarlo. Y eso ya da para hacer cualquiera. Ya eso es un análisis que nosotros no hemos hecho, pero nuestros años de experiencia nos entregan un poco eso, como 1, la desarticulación, 2, el miedo, y 3, también hay un comportamiento un poco del capital ahí, como del yo te doy, tú me das, ¿cachai? Ya, pero, ¿cachai? Como, no digo que sea general, pero creo que es algo que da para analizar, para revisar también. Oye, me voy a colgar porque tengo una pregunta que no quiero que se nos pase, no me queda mucho tiempo, entonces la voy a hacer muy corta para poder pasar a conocerte un poquito más a ti, que me interesa mucho, pero hace poquito, no me quiero quedar con esto, salió un especial del Mercurio, de uno de los diarios más importantes de Chile, con foco en los grupos ambientalistas, donde de hecho estabas mencionada, si no me equivoco, en una de las notas, que deja entrever
que que serían estos grupos los que están frenando los proyectos. Hay una mirada un poquito peyorativa, a mi juicio, de cómo se planteó ese especial. Y que fue un gran revuelo y generó un gran debate entre quienes fueron mencionados, citados, porque eran organizaciones, sus representantes, qué roles tenían, qué roles tienen ahora, como bien Busquilla, voto. Entonces, me gustaría muy en breve, para no meterte ahí sin dejar de hablar de tu trayectoria, pero ¿qué opinión te deja a ti ese especial en particular? Hablando un poco de la, no sé, institucionalidad o este momento como de crisis que podrían estar viviendo la sociedad civil, las ONG. Bueno, mi opinión es que es una forma bastante burda el amedrentamiento, me cuesta mucho esa palabra. Amedrentamiento es burda porque un inserto del mercurio de esas características, uno, es caro porque no es tan fácil de pagar, y dos, la forma de exponer el trabajo de las organizaciones sociales con nombre, foto, análisis y contrapropuesta, así, porque le hicieron una entrevista a Ezio. Yo conozco a Ezio hace muchos años. Ezio es el director ejecutivo de FIMA. Claro, porque Ezio es una figura potente, como ya, para como contrarrestar supuestamente lo que estaba pasando. Yo lo encontré atroz. Encontré que no tengo otra palabra para definirlo. Yo no sentí miedo, pero sí sé que entre nosotros, las organizaciones sociales, cuando nos hicimos llegar ese inserto, fue como, wow, otro batacazo. Que eran páginas y páginas y páginas. Y fue duro porque además eran páginas y páginas de cosas que no son ciertas. O sea, no hay las organizaciones, nadie que respete y quiera a sus territorios, sus comunidades me emocioné, perdón. Ay, mira. Bueno, eso es estar realmente vinculada con la labor que uno hace, así que no tienes nada de vergüenza que sentir. Mientras respiras, Mariana, si quieres, te voy a dar un respiro. Voy a hacer la introducción de la pregunta siguiente y retomamos con esto porque representa justamente hacia donde no quiero que se nos vaya el programa, así que te conozcan un poquito más. Y es que Mariana es descendiente Colla, que me encanta, que es una comunidad indígena del norte de Chile, particularmente, de que deben quedar bien poquitos, además, me imagino que ahí tú nos contarás más. Y entiendo que viviste justamente en primera persona el vivir en territorios complejos. Tú me mencionabas cuando hablábamos de Linterna, apuntando esto de los ambientalistas, de los grupos ambientalistas y los activistas, que no es lo mismo hablar cuando tú no viviste en una zona cerca de una termoeléctrica o de un relave, etcétera, y eso es algo que, por lo que tú me comentaste, a ti sí te tocó vivir. Entonces, me encantaría ese vínculo, si es que te sientes preparada para hablar de ese vínculo, porque si no, nos despedimos y retomamos después, porque no te quiero exponer. Más que nada... No, tranquila, no te preocupes. Es solamente que yo soy una persona muy emocional, entonces como que hay cosas que de repente me detonan, pero ya estoy bien. Bueno, pero esta pega, si no se hace sin pasión, ¿qué nos queda? Así que me parece muy bonito que te hayas emocionado más que te avergüences. Y además, por eso aproveché de hacer ese vínculo y no dejar pasar estos últimos minutitos para conocer más de ti. Cerremos, si quieres, tu visión, lo que estabas comentando con respecto a este especial que mencionábamos, y pásate directo a cómo tu experiencia de vida ha marcado tu trayectoria profesional y laboral. Sí, creo que me emocioné porque porque hemos vivido una semana muy dura, muy intensa. Entonces, parte de esa emoción nace como del agote emocional, como del la carga. Estás todo el día, claro, en eso. Entonces, uno tiene que ser duro. Entonces, en verdad, no puedes estar siendo duro todo el día. En un momento, sale. Bueno, para responder la pregunta, creo que nadie que cuide o proteja sus territorios o proteja lo que conoce, porque también a veces hay gente que no ha vivido ahí, pero lo conoce, lo valora, va a querer que la gente misma de su país o de su territorio no esté bien, como no viva bien. O sea, ese discurso de decir es que el trabajo, el desarrollo, jamás alguien que de verdad quiere el lugar donde vive va a querer que siga sumido en lo que ha sido sumido todo su periodo históricamente. O sea,
Es como el ejemplo típico. ¿Cómo voy a querer yo, que vengo de un lugar, a propósito de lo que tú dices, como Copiapó, que ha sido toda su vida una zona de sacrificio ambiental, no voy a querer que haya más áreas verdes, parques, trabajo? La gente de Copiapó no quiere seguir trabajando en la minería. Bueno, porque es ciudad dormitorio, hay gente que trabaja y ahí se va a su casa, en el sur, por ejemplo, donde no tiene que ver lo que nosotros nos queda, pero la gente que vive ahí, trabaja y dice, yo no quiero seguir trabajando en la minería. Y lo digo de experiencia propia porque mi familia es minera. Entonces, es como la minería me ha matado, la minería me absorbe, me tiene consumido, me contamina, pero no tengo otra opción. ¿Y qué persona que escucha eso, crece escuchando eso, quiere en verdad que su gente no esté bien? Es muy lógico. Entonces, creo que por eso digo que es malintencionado, y por eso también encuentro que a mí me pega mucho más por lo mismo, y eso que yo no estoy expuesta así como primera plana. Pero viviste, sí me pega. Lo viviste más que primera línea igual. Sí, tu rostro ya igual está escaneado. Entonces, como que igual se sabe, pero sí, yo encuentro que por eso lo encuentro peor y lo encuentro más duro. Hubiese preferido como datos, cifras, ponte tú, no sé, que la hemos discutido muchas veces sobre la permisología y los avances de los proyectos, eso da para hablar mucho rato más. Pero eso ya fue como un poco la gota que rebalsó el vaso de todo lo que ha ido pasando en el último tiempo, la verdad. Oye, Mariana, nos tenemos que ir. Llegamos a la hora, nos quedamos cortas. Por lo menos alcancé a contar que eres ahí descendiente Coya, que me encantó esa información porque la verdad es un valor agregado. Y ya has sabido llevar ese valor agregado con compromiso, con pasión, y lo vimos aquí mismo en el programa, así que me siento para mí honrada que haya llegado una conversación a un punto, ya sea por cansancio, por convicción, por lo que sea. Así que un gusto. Sí, suele pasar. Sí, un gustazo haberte tenido acá, un gusto conocerte un poquito más, quedamos conectadas y no me cabe duda que quienes nos acompañaron también esta jornada pudieron conocer un poquito más de Zeus, de lo que ustedes hacen, y los van a empezar también a seguir porque pucha que es valioso este tipo de trabajo, pucha que nos hace falta diálogo y que se agradecen quienes lideran estos espacios. Así que Mariana Cruz, directora ejecutiva de la ONG Zeus Chile, nos acompañó esta jornada. Las tengo que dejar. Que tengan una muy linda jornada y nos vemos el próximo jueves a las 11:30 por TX Plus. Somos Girl Power, somos Pollux. Que estén muy bien. Chao, Mariana. Chao, muchas gracias.